Hola y bienvenidos. Voy a empezar una serie de nuevos tutoriales que les podríamos llamar Excel fácil, en que voy a contar pues trucos y funciones de Excel que no van a ser necesariamente difíciles y con macros, todo no van a ser programaciones, pero que son, a mi modo de entender, interesantes y que pueden ser bastante útiles. Acordaos que hicimos una función de usuario en la que usábamos macros para convertir horas en formato decimal a horas, minutos y segundos, y entonces teníamos que programar una macro, declarar una función de usuario, etcétera, etcétera. Vamos a ver una manera bastante más sencilla en la que lo vamos a poder hacer simplemente con una división y aplicando formatos que trae Excel por defecto. Yo tengo aquí esta hojita, fijaos que, bueno, tengo aquí una premisa, que esto sí que es necesario tenerlo en cuenta. Vamos a poder decir que si un día son 24 horas, son 1440 minutos y 86.400 segundos. Simplemente multiplicar 60 por 24 y 60 por 1440 nos sale. De hecho, si vemos la fórmula, es así. Lo que pasa es que yo le he dado aquí formato de texto para que me ponga el separador de miles. Ya así repasamos una fórmula. Esto es simplemente un concatenado. En vez de usar concatenar, he usado los AND de separación. Y aquí dice pues que un día igual 24 horas, y entonces cierro las comillas. Esto es un literal. Pongo el ampersand que dice enlazo con la siguiente cadena, y podía haber dejado 24 por 60, pero entonces me pondría los 1440 sin el punto. Como quiero que me le ponga con separador de miles, lo convierto en texto con este formato. Esto ya lo hemos visto muchas veces, ¿vale? Texto, y esta es la función texto, y le digo el formato. Y, entre comillas, otro literal con un igual, que pone los minutos, y otra vez una operación convertida en texto con formato de miles, que son, pues eso, los 24 por 60 por 60, lo que habíamos dicho, y pone segundos. Bien, pues daos cuenta que lo único que tengo yo aquí, estas celdas son donde voy a meter los valores, y aquí pues tengo, como os he dicho, simplemente 3 divisiones. Lo que tengo que saber es que cuando yo aplique el formato de horas, minutos y segundos, que es lo que vamos a hacer, y simplemente con eso ya Excel nos lo calcula, tenemos que tener en cuenta que es lo que pongamos aquí es como si lo pasáramos a días. O sea, lo que yo pongo aquí lo divido por 24 si son horas, este valor lo divido por 1440 si son minutos, que son los minutos que tiene un día, y este por 86.400 segundos, que son los segundos que tiene un día. Fijaros que he puesto aquí una hora y me lo pone 60 minutos, que es otra hora, y 3600 para que veamos que funciona. Este formato de aquí lo trae Excel por defecto, pero si nos vamos ahí a número y miramos el formato, es un formato de hora, pues normal y corriente, que pone, ellos dan un ejemplo de 13 tal y tal, pero si lo vemos en personalizada para que veáis el formato de hora, que se ve mucho mejor, es H $ss. El arroba la pone Excel porque por convertirlo a texto, pero no es necesaria. De hecho, si ya la quito, no me afecta para nada el formato. ¿Vale? El formato es H2.mm2.ss. Ese es el formato que yo tengo aquí, en las 3. Con esta simple división y aplicando ese formato ya me funciona. Por ejemplo, si yo ahora voy a cambiar y en vez de una hora, pues bueno, pues pusiera, por ejemplo, de 21 horas, 5, que serían 21 horas y 30 minutos, pues exactamente me lo pone. Si yo en los minutos diría, bueno, pues voy a ver cuántos son 467 minutos. Bueno, pues son 7 horas y 47. Y aquí igual. Bueno, esto tiene un pequeño problema, y es que, ¿qué pasa si yo quiero meter
más de 24 horas. Si yo digo 24, me pone 00000. O sea, salta como si dijéramos empieza otro nuevo ciclo de cuenta de minutos, pero ignora que ya tiene 24 horas aquí. Si yo pongo 46, que serían, pues eso, serían 2 días, casi 2 días, me falla. Y aquí igual. Bueno, si yo aquí pongo 1439, por ejemplo, que serían los límites, los 23 horas y 59 minutos, me lo hace bien. Pero si yo pongo más de 1440, por ejemplo, 1500, me salta una hora más, o sea que se pasa al día siguiente. ¿Cómo puedo evitar esto? Pues vamos a cambiar el formato. El que tenga 2007 o 2010, en donde pone hora, ya trae uno que, fijaros que tiene más de 24 horas, pone como 30 horas. Y aquí ya nos lo habría cambiado. Si no se tiene 2007 o 2010, da lo mismo, porque en el formato de número, si nos vamos a personalizado y vemos lo que tenemos aquí, lo único que tenemos que hacer es poner el formato HMMSS y las horas ponerlas entre corchetes. Elegimos, en vez de este, que es el normal, este, que tiene la hora entre corchetes, y si no nos lo trae, lo ponemos, simplemente añadir unos corchetes, poner la H entre corchetes, ya no nos ignora el día anterior. O sea que yo ya tengo 46 horas, me pone 46 horas. Y aquí, pues exactamente son 25 horas, que es una hora más. Y aquí si yo dijera, bueno, 86.400, ya me dice que son las 24 horas. Y si paso, por ejemplo, pongo 87.000, me salta que son 24 y 10 minutos. Bien, esto nos puede servir, pero si yo quiero hacerlo mejor, más bonito, digo, vamos a ver qué puedo hacer yo. Si yo aquí no me gusta que ponga 46, por ejemplo, ya a mí me gustaría que separase días enteros. Yo aquí tengo en la hoja 2, tenemos otro aspecto. Fijaros que yo aquí, para facilitar los cálculos, pues bueno, en vez de poner una sola línea, pues son una serie de celdas. Aquí solamente pone un día, aquí tenemos 24, aquí tenemos lo que serían pues 24 por 60 y aquí lo que serían los 1440 por 60. Es igual, 24 horas, un día son esos minutos y esos segundos. Entonces, este formato sigue siendo igual, nos da lo mismo poner la H entre corchetes o no, porque lo que yo quiero es que ahora, mirad lo que voy a hacer. Yo aquí tengo puesto 12 horas. Si yo pongo 48 horas, mirad qué bonito queda. 2 días, 0 horas, 0 minutos y 0 segundos. Si yo en vez de 48 pongo 49 horas y media, que serían 49,5, pues serían 2 días, 1 hora y 30 minutos. Y así todos. Fijaos que aquí he puesto los límites, ¿vale? 1439 y esto es casi un día. Si yo en vez de 1439 pongo pues 2500 minutos, por ejemplo, pues ya me lo traduce, sería un día, 17 horas y 40. Y aquí igual. Si yo pongo, por ejemplo, en vez de los 86.399, voy y digo, voy a poner el doble de lo que pasó, digo igual, y cojo los 86.400 y los multiplico por 2, igual me pone el doble, y entonces serían, pues eso, los 172.000, que serían 2 días, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Bueno,
Pues esto es un poco más complicado, pero no es difícil. ¿Cómo separo yo esto de aquí? Yo le tengo que decir al programa que cuando aquí haya más de 24 horas, ya sea en horas, minutos o segundos, me separe en fragmentos de 24 y me ponga aquí los días. ¿Eso cómo se puede hacer? Vamos a hacerlo fuera para que veamos que es bastante más sencillo. La división es muy simple, es nada más que decir, cojo de este valor la parte entera de este valor dividido por esto. Si yo simplemente digo igual a esto dividido por las horas, por 24, en este caso por la celda C1, pues me da 2,0625. La parte entera de esta división que está en decimal son los días y lo demás es la fracción de días en horas. Yo he cogido y un número en decimal lo he pasado a días y me da 2,0625. Entonces, para separar lo que son días completos de lo que son fracciones de día, lo primero que hago, o lo que he hecho en esta celda, es, en vez de esa simple división, vamos a borrar, coger una función que es la función entero, parte entera, esta que está recién usada, entero. ¿Y entero de qué? Pues de la división que hemos hecho. De este número de aquí dividido por 24, que en este caso es la celda C1. Uso celdas para que no tengamos que estar poniendo los valores continuamente. Vosotros podéis coger y poner entero de C6 dividido por 24 o de esto. Esto sí que hay que poner la celda porque es una variable. Esto no va a variar nunca, pero bueno, es por comodidad, ¿vale? Pero bueno, aquí podéis decir dividir entre 24 o entre aquí. Y me da 2. ¿Qué es lo que tengo aquí? 2 días. Entonces, todo el resto de la fórmula, esto del si tal y si cual, si lo queréis poner bien, si no, queda más bonito. ¿Por qué? Porque yo le digo que si esta parte es igual a 1, o sea, en el caso de que aquí en vez de 49 yo ponga 24, como la división es 1, porque estoy dividiendo 24 entre 24, yo lo que le estoy diciendo al programa es que si esto es 24, que me ponga 1, que es el resultado. Y además que ponga día en singular. ¿Vale? Parte entera de esta división es igual a 1, pues me pones la parte entera, o sea, omite el coma 0 ese que salía por aquí, el coma 625, y pones la parte entera, que es 1 en este caso, o 2 en el otro, como teníamos antes, y pones día. Si esto es más que 24, por ejemplo, vamos a poner 52, por ejemplo, entonces ya son 2 días y me pone días. Por eso está la prueba lógica del sí anidado. Vamos a ver paso por paso cómo está aquí. Yo le doy aquí la f de x y me sale el asistente y veo la prueba lógica. La primera prueba lógica es que para que esto funcione, esta celda, cualquiera de estas de aquí, tiene que ser mayor o igual que esta de aquí, o sea, en este caso que 24. Bien, si eso es verdad, si es mayor que 24, vengo a ver la siguiente. El siguiente sí, que está anidado, y entonces, si es mayor que 24, ¿ahora qué es lo que tiene que hacer? Pues la prueba lógica. Si la parte entera de dividir este valor, C5, que es este, entre las horas, es igual a 1, o sea, si yo aquí pongo 24 y lo divido entre 24 me da 1, es verdad, pues que me ponga, ¿vale? Valor si verdadero entero, siempre la parte entera, de
esta división, pongo esta división y detrás un literal que es día en singular, porque me va a dar 1. ¿Que no es igual a 1? Pues entonces me va a poner lo mismo, pero con días, en plural. Y aquí el resultado de la fórmula son 2 días. Y el primero, que es el que envuelve a todo, fijaros que el primer si la prueba lógica es esta parte de aquí. Si C6 mayor o igual que C1, o sea que las 24, si es cierto pone esto, si yo vengo aquí y doy aquí, la prueba lógica, si esto es cierto, pone todo el rollo este con los días, y si no, ¿qué pones? Pues nada. Pon un nada. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo aquí, esto son 23, pues no pone nada. Como no llega a ser 24 horas, pues dice son 0 días, pues no pone nada y son 23 horas, 0 minutos, 0 segundos. Y si son 23,9, por ejemplo, pues son 23 horas, 54 minutos, y todo igual. Entonces, ¿por qué he puesto también esto en estas celdas? Porque yo esta fórmula, si lo tengo todo metido en celdas, una vez que he puesto una fórmula, lo único que tengo que hacer es venirme aquí y cuando el cursor veis que cambia de esta cruz a la cruz pequeña, pincho y arrastro y me copia las fórmulas perfectamente. Esto es como decir copiar fórmulas. Lo mismo, si yo deshago y vengo aquí y me inicio y digo copiar y ahora selecciono estas dos celdas y digo pegar y elijo en el pegar especial fórmulas, fijaros que no me ha variado, me ha pegado las fórmulas. Como está con referencias relativas, o sea que la posición que tienen estas tres relativa a estas tres es la misma, funciona y no comete errores. Si yo tuviera que cambiar posición, ya veremos en otros tutoriales que tendría que usar referencias relativas o semi-absolutas, o sea, enclavar la columna, enclavar la fila, poner un dólar delante de la columna o de la fila o de las dos. Y con esto igual. Bien, hemos visto que la parte de separar la parte entera de los días ya está. Pero ¿qué ocurre con el resto? Ya sean días o minutos. Pues vamos a poner, por ejemplo, aquí 48 horas, que son 2 días. Bueno, 48 horas y 3/4, por ejemplo, 75. Veo que son 2 días y 45 minutos. Es correcto. Bien, ¿cómo sale esto de aquí? Pues hay una función, que esto sí que hay que verlo en la ayuda, que se llama residuo. La función residuo lo que hace es que proporciona el residuo de un número después de dividir un número por el divisor. O sea, justo lo que estamos buscando. Estamos buscando que nos ponga aquí lo que resta, o sea, la parte decimal de dividir esto entre esto, que es exactamente, le digo residuo C6C1, y esto me daría, vamos a ver, para explicarlo, voy a ponerlo aquí fuera, insertar una función y voy a poner la operación, el número es este que tengo aquí y el divisor es este que tengo aquí, en el caso de las horas 24, le doy a aceptar y lo que me da es pues exactamente el resto de un cociente. Y ahora, ¿cómo traduzco yo eso para que me lo dé en horas, minutos y segundos? Si yo simplemente le doy el formato, vamos a ser operativos y vamos a copiar formato y a pegar. Aquí me comete un error, dice que son 18 horas. ¿Por qué? Porque no es verdad. Porque necesito dividir también el resto de la parte entera de los días
entre exactamente esta de aquí, que son las 24 horas, porque lo que estoy haciendo es como, digamos, apartar la parte entera por un lado y la parte decimal por otro. Pero si la parte entera la tengo que dividir por 24, la parte decimal también. Por lo tanto, si yo esto lo divido por C1, me da exactamente los 45 minutos, que es lo que tengo aquí. Yo creo que ya va estando más claro. O sea, esta que teníamos aquí, que es la primera, simplemente nos lo pasa a horas. Cuando se pasa de las 24 horas, pues me pone aquí todas las horas que se van acumulando, acumula horas. Pero claro, si yo os hablo ahora mismo de 250 horas, por ejemplo, 250,765, pues me dice que son 250 horas, 45 minutos y 54 segundos. Pero ¿esto cuánto es en días? Esta no me lo calcula. Sin embargo, esta de aquí sí. Yo le digo que son 250 horas con 764 de fracción de hora y resulta que son 10 días, 10 horas, 45 minutos y 50 segundos. Total, que lo que hacemos es coger el número de horas total y entonces separar. Por un lado, cojo la parte entera, o sea, el 250 en este caso, y lo divido entre 24 y me dan 10 días. Y lo que reste de dividir esto, el residuo, que sería la parte decimal, también la divido entre 24 horas porque lo voy a pasar a horas, minutos y segundos y ya está. Y le doy el formato de horas, minutos y segundos y ya lo tengo. Y así, con estas sencillas fórmulas, que en principio son más sencillas que programarnos una macro o una función de usuario, pues lo hacemos. Pero como ya me conocéis, que yo soy un poco chinche, si queremos rizar el rizo, tengo aquí otra que es ya para acabar. Esta me da días y luego me pone h de horas, min de minutos y seg de segundos. Aquí ya no hay que hacer, las fórmulas son todas igual, exactamente las mismas fórmulas, no cambian para nada. Lo único que cambia aquí es el formato. Pero es muy simple. Si yo me vengo aquí al formato personalizado, lo único que he hecho es coger este formato de aquí, el que era horas, minutos y segundos, y cogéis vuestro teclado y en vez de poner los dos puntos ponéis la H de horas, comillas, lo que queráis, o sea, intercalo literales entre las variables de hora, minuto y segundo. Y el literal que he puesto aquí, si queremos poner, podéis poner horas y aquí minutos y aquí segundos con la palabra completa. Lo que pasa es que, bueno, me parece excesivo, pero el que quiera puede probarlo. Vale, va a funcionar igual, ¿eh? Siempre que cojáis y hagáis como aquí. Yo cojo la H y hago comillas, un espacio para que no se me pegue al número de las horas y pongo H punto y otro espacio para que no se pegue a los minutos y cierro comillas. Ahora las dos M's de minutos, que esto como no está entre comillas, interpreta que es variable. Mirad aquí, os va saliendo la muestra, o sea, según vayáis tecleando el formato en la muestra os va a decir lo que es. Y para que veáis, vamos a hacer una prueba. Si yo aquí en vez de H pongo horas, mirad en la muestra que ya nos pondría 3 horas. Si yo le pego aquí, aquí me aparece 3 horas 52 minutos y 12 segundos. O sea que ahí admite los literales que queráis. Lo que pasa es que a mí no, lo de horas enteras no me va. Voy a dejarlo como estaba. Pero bueno, es simplemente eso. Comillas, lo que queráis. Las dos M's, comillas, espacio, min, punto o lo que queráis. Y además le he puesto un i y después segundos. Esto es que vais probando y ponéis. Simplemente es modificar el formato por uno personalizado y aquí, pues eso, podéis poner lo que queráis. Las fórmulas son igual. Esto es, acordaos, simplemente es una división entre esto y esto. Por un lado, la división de la parte entera
y por otro lado la división de la parte decimal, o sea, el residuo dividido por C1, y esto es el entero dividido por C1. Y aquí esto es el entero, la parte entera de aquí dividida por C2, que en este caso, como son minutos, es por los minutos, y aquí por C3, que son los segundos. El si y tal es solamente por poner el literal. Si yo no quiero que aquí me aparezca días, con que ponga entero de C8 en este caso, que es esta, o C7 o C6, dividido por sean horas, minutos o segundos, ya está, me lo da. Lo que pasa es que pone el número mondo y lirondo. Y lo demás es formato. Pero son dos divisiones. Dividir la parte entera entre horas o minutos o segundos, depende, minutos en este caso, y dividir la parte decimal, o sea, el resto de la división anterior, el residuo, entre también sean horas, minutos o segundos. Y aquí poner el formato de horas, minutos y segundos, como este es el que viene por defecto en Excel, y este lo hemos personalizado, en vez de con los dos puntos, pues con sus literales. Y bueno, pues nada más. Este tutorial es sobre esto, y ya os dije que iban a ser trucos interesantes pero sencillos. Espero que os sirva, que esto lo podéis utilizar no aquí sino en cualquier tabla. Cualquiera de las funciones lo podéis meter en una tabla y pues darle el formato que queráis. Lo único que si queréis separar días tenéis que poner, ya sabéis, dos columnas, y si no, con que pongáis una que os separe las horas, minutos y segundos, vale. Pues nada más, me despido esperando que haya sido de vuestra utilidad y que os haya gustado. Y ya sabéis, al que le guste, dedo para arriba, al que no, pues que lo deje, y me despido con un abrazo. Hasta el próximo tutorial.